Hola a todos, ¿cómo están? En el anterior capítulo vimos como tanto Lubis como Chigusa han sido gravemente heridos por un nuevo monstruo que ha aparecido dentro del calabozo. Y en este capítulo veremos qué decisión tomará Bell y su equipo para salvar a sus compañeros. También Lubis les pediría ayuda para encontrar a su equipo que aún se encuentra dentro del calabozo. Veremos qué es esta nueva especie mejorada y cómo se ha vuelto tan fuerte, además de su segunda pelea contra el equipo de Bell, al cual terminaría poniendo en grave peligro de muerte. Pero antes de empezar, quiero enviar un gran saludo al primer comentario del anterior video, Alex Calza. Gracias por estar al pendiente del canal. Y ahora sí, comencemos. Oka estaba desesperado y solo podía pedir a Chigusa que resista. Todos se refugiaron en un rincón del piso 25, alertas por si un monstruo podía atacar. Mientras tanto, Cassandra aplicaba magia curativa a Chigusa y Lubis, pero aún así, las enredaderas de Lubis y Chigusa no desaparecieron. Aún peor, provocaban que las enredaderas crecieran mucho más. Y Cassandra gritó de impotencia al ver que no podía hacer nada. También intentaron arrancar las enredaderas, pero eso solo les causó un grave dolor a Chigusa y Lubis. Nada funcionaba. Era una planta parásita que poco a poco consumía su vitalidad y pronto terminaría matándolos. Bell no podía aceptar que no se podría hacer nada, así que preguntó a Cassandra si había alguna otra opción. A pesar de que Cassandra se había rendido y había perdido la confianza en sí misma, aún era una sanadora y se le podría ocurrir algo. Bell le pedía que no se rindiera y que confíe en sus instintos. Inmediatamente se pusieron a buscar una solución juntos. Bell sabía que no podía hacer esto solo, y con impotencia pidió ayuda a sus compañeros. Las opciones eran llevarlos a la superficie y buscar ayuda, y la segunda era derrotar al monstruo y el parásito moriría. Todos pensaban que la mejor opción era la primera. Derrotar a ese monstruo no parecía nada fácil. Además, al ver la batalla contra Bell, podría ser nivel 4. Y sumando a esto, que era una especie mejorada. Una especie mejorada es un monstruo que mata a los de su propia especie y consume sus piedras mágicas para aumentar sus propias habilidades. Al parecer, esta era una bestia mejorada tipo musgo gigante que existía en el piso 24 y se había mejorado al descender a los pisos inferiores. Además, el piso 25 era muy grande y pensaron que el monstruo no iba a aparecer. No, ese monstruo definitivamente aparecerá de nuevo. Era Lubis que había despertado y explicó lo que le había sucedido a él y a su equipo. Su equipo aún se encontraba en este piso y pidió que por favor le ayudaran a encontrarlos. Aiza insinuó que los había abandonado, pero esto molestó a Lubis y explicó que él se había ofrecido como carnada. Nadie entendía sus palabras, a qué se refería con carnada. Además, ¿cómo sabía que el monstruo aparecería de nuevo? Y Lubis respondió: esa cosa está cazando a los aventureros. ¿Por qué busca esto? Hace algún tiempo, dentro del calabozo, un musgo débil había sido engendrado. Aun si se enfurecía y atacaba con todo su poder a los humanos, estos lo derrotaban fácilmente, quemándolo, atravesándolo con espadas y mandándolo a volar, pero milagrosamente logró sobrevivir. Él los detestaba. Desde su perspectiva, ellos eran unos ladrones que irrumpieron en su hogar. Un día se enfrentó no a un humano, sino a una de su propia especie. De alguna manera, involuntariamente, había causado su ira, pero él no estaba dispuesto a morir ahí. Resistiéndose y con toda su furia, terminó matando a su propio hermano. Estaba tan cegado por la ira que después de matarlo, continuó mordiéndolo una y otra vez, despedazándolo por todas partes, y debido a esto, terminó devorando el núcleo de su hermano. Poder brotó por todo su cuerpo, y por primera vez, ese ser débil se sentía poderoso, y esa sensación de omnipotencia lo consumió, convirtiéndose en un asesino de su propia especie. Los atacaba por la espalda o terminaba emboscándolos y acabando con ellos. Se había dado cuenta que mientras más devoraba, más poder obtenía, y se dio cuenta de que ahora él se había convertido en el ladrón. Matar a sus hermanos con sus propias manos lo llenaba de emoción. Estaba embriagado de violencia y destrucción, hasta el punto de perder el interés por devorar a los humanos.
Además, muchos de ellos eran más fuertes que sus propios hermanos, así que era una buena idea ignorarlos. Pero un día se topó con unos que no lo dejaban escapar. Él normalmente los evitaba o se escondía de ellos, pero las personas que llegaron ese día eran muy persistentes y por primera vez obedeció a sus instintos y se defendió, masacrando hasta el último de ellos. Y por desgracia para la humanidad, se dio cuenta de que las personas que llevaban una carga encima de ellos tenían muchas de las cosas que él buscaba. Y lo peor era que estos solían ser los más débiles del grupo. Lily se puso pálida al escuchar las palabras de Lubis. Sabía que ella era la presa principal. El equipo de Lubis estaba formado por 4 personas, todas nivel 3, con mucha experiencia en explorar los pisos inferiores. Y la razón por qué estaban ahí era por una misión del gremio para buscar personas desaparecidas. Pero también otra familia recibió la misma misión. El enano Dormul también se encontraba en el calabozo. Lubis había tomado las piedras mágicas restantes y actuó como señuelo para salvar a sus compañeros. Esta especie mejorada parecía ser mucho más fuerte que uno antiguo llamado Troll Ensangrentado, que había acabado con más de 50 personas, incluidos aventureros de clase alta y élite enviados por el gremio. El gremio tuvo que pedir ayuda a la familia Freya y ellos lo eliminaron. Al parecer el troll tenía el poder de un nivel 5 y posiblemente el musgo gigante era mucho más poderoso. Ahora el grupo se cuestionaba en que si era una buena idea subir a la superficie a pedir ayuda. Sabían que la especie mejorada no los iba a dejar escapar. Además, no era seguro que Chigusa y Lubis duren tanto tiempo. Lo peor era que entre más tiempo vivía esa especie mejorada, no solo se volvía más fuerte, sino más inteligente, y derrotarlo más adelante sería mucho más difícil, y muchas vidas serían sacrificadas. Todos habían decidido y sabían que debían cambiar sus planes, y ahora eliminar a la especie mejorada. Después de enterarse de que había humanos que llevaban grandes cantidades de piedras mágicas, no los atacó inmediatamente. Al contrario, solo los observó para aprender sus movimientos. Aprendió que las personas que iban al final del grupo cantaban hechizos que hacían mucho daño, por lo tanto, decidió matarlos primero. También aprendió que los más fuertes protegían a los que llevaban las piedras mágicas, así que ideó muchos planes para atacarlos. Cuando los atacaba a las mujeres que cantaban los hechizos. Solía golpearlas y matarlas lentamente, abriéndoles el cráneo y bebiendo su sangre, haciendo que sus compañeros enloquecieran de ira. Y eso le parecía muy divertido. Les arrancaba los brazos y piernas, las partía o las aplastaba contra el suelo. Las mujeres gritaban de dolor, rogando por sus vidas. Él no entendía nada de lo que decían, pero el sonido de sus voces desesperadas lo llenaban de éxtasis. Quiero matar. Quiero morderlos hasta la muerte, una y otra vez, una y otra vez. Él jamás dejaba escapar a un humano. Tenía miedo, sabía que si él logró salvarse de la muerte y convertirse en lo que era ahora, un humano también podría hacerlo. Aunque había matado a muchos, aún sabía que tenía más que aprender. Es más, cuando vio a una chica de cabello dorado, se sintió aterrado con solo verla. Y corrió a las profundidades antes de que lo vieran. Había aprendido que existían humanos a los que nunca debía enfrentar, pero también sabía de la existencia de hermanos que habían traicionado a todo el calabozo. Esos eran a los que más odiaba, y los mataría sin siquiera pensarlo, en especial a una cierta sirena. Y así volvió a concentrarse en sus actuales presas. Estaba contento porque una de ellas lo había guiado a más, aunque no eran fáciles de vencer. En especial el chico de cabello blanco y la mujer en la parte trasera. De pronto, se detuvo y rompió una columna donde habían algunos aventureros que había capturado aún con vida. Él sabía que sus compañeros no los iban a abandonar y vendrían a buscarlos. Agarró a una y ella rogó por su vida, pero no iba a matarla. Él ya tenía una idea. Lentamente, levantó la masa que sostenía en su mano derecha y sin detenerse, bajó su brazo. Bell y su equipo estaban listos y partieron al lugar donde Lubis se había separado de sus compañeros, y de pronto Bell vio una gruesa línea roja que conducía hacia un pasaje. Definitivamente era sangre.
Sin dudarlo, siguieron el camino. Finalmente llegaron a una habitación donde los sonidos del agua se escuchaban. Todo indicaba que se encontraban cerca de la catarata, y sobre un cristal estaban 2 elfos, un hombre y una mujer tendidos en el piso con enredaderas creciendo en sus cuerpos, y junto a ellos estaba la especie mejorada. Esos eran los compañeros de Lubis, pero aún faltaba uno. Y para empeorar las cosas, monstruos empezaron a aparecer de todos lados. Cangrejos azules se dirigían hacia donde se encontraba la especie mejorada y los elfos. La elfa, que estaba al borde de la muerte, lanzó un grito al ver lo que le iba a pasar, y pronto se dieron cuenta que el monstruo los había usado como un señuelo para atraerlos. Todos estaban sorprendidos, incluso pensaron que tal vez era un Xenos, pero no habían escuchado hablar de él. Bell ya no podía soportarlo más. Debían idear un plan inmediatamente. Aiza, Mikoto, Ouka, Welf y Bell rescatarían a los elfos. Lily, Haruhime, Cassandra y los heridos Chigusa y Lubis se quedarían atrás con Daphne para protegerlos. No tenían tiempo que perder. Aunque sea una trampa, debían lanzarse a la batalla, o esos aventureros terminarían muriendo. Aiza estaba al frente, y monstruos comenzaron a atacarlos, pero Bell y los demás solo los esquivaban o los apartaban del camino. Pero algo extraño sucedía. El monstruo aún no se había movido. Eso confundió al equipo. Sin duda, tramaba algo muy peligroso, pero no tenían opción. Debían continuar. Y uno de los elfos gritó: No es el monstruo. No vengas aquí. Y un musgo de la cara de la especie mejorada cayó, y lograron ver el ojo de un aventurero. Ese era el otro compañero de Lubis. Todos quedaron estupefactos por la impresión. Los había engañado por completo. Pero Mikoto se dio cuenta de algo mucho peor, y giró su mirada hacia el lugar donde Lily y los demás se encontraban, y les gritó que huyeran. Bell también se había dado cuenta. La especie mejorada se dirigía hacia Lily y los demás, que estaban confundidos por el grito de Mikoto, y de pronto, el brazo derecho del monstruo empapado de agua, que sujetaba una masa de cristal, se acercaba a sus espaldas. Inmediatamente, Bell giró y aceleró con todas sus fuerzas, corriendo hacia el lugar donde se encontraban sus compañeras. Daphne también logró darse cuenta de la amenaza, pero fue muy lenta y no llegaría a esquivar el ataque a tiempo. El rostro de Lily y los demás terminó congelándose cuando se dieron cuenta. El sonido de una campana se escuchó y la pierna de Bell brilló y el suelo explotó, y como un rayo, Bell, desenvainando la daga Estia, logró alcanzar al monstruo golpeándolo y destrozando su arma de cristal. La especie mejorada tenía una mirada incrédula. Todo su plan había funcionado a la perfección, pero de la nada, el chico de cabello blanco apareció ante él a una velocidad ridícula. Estaba lleno de ira y decidió acabar con el chico, pero al ver los ojos de Bell, sus instintos le dijeron que ese humano era muy peligroso. Bell atacó con sus 2 dagas, logrando cortar al musgo gigante, pero rápidamente los musgos volvían a regenerarse. Bell estaba sorprendido. El monstruo miró hacia Lily y, sintiendo el olor de las piedras mágicas, decidió que ella sería su segunda presa. Bell tuvo que retroceder y extendió su mano, pero el monstruo sabía qué iba a hacer. Sabía que tardaría en completar su hechizo, así que se precipitó hacia Bell, pero en un instante se escuchó. El monstruo quedó congelado frente a esa magia que nunca antes había experimentado y recibió un golpe directo, gritando de dolor. Rápidamente y sin darle ningún tiempo, Bell continuó su ataque. La especie mejorada tuvo que retroceder tratando de esquivar todos los ataques, dirigiéndose hacia el río. Pero Bell no iba a dejarlo escapar, y de pronto los ojos del monstruo brillaron. Bell había caído en su trampa. Había dejado sus raíces de árboles mientras retrocedía. Sin que Bell se diera cuenta, enrolló sus pies y se sumergió en el río, llevándose a Bell con él. Dentro del agua, el monstruo lanzó un poderoso puño a Bell, que lo dejó sin aire, mandándolo a volar, pero jalándolo de las raíces que estaban envueltas en Bell, lo atrajo lanzándole otro golpe. Bell trató de defenderse con sus 2 dagas, pero el agua lo volvía más lento, y recibió el golpe en todo el estómago. A pesar de tener la tela de Undine, el monstruo era mucho más veloz. Aún así, Bell siguió defendiéndose. Gracias a su nivel, aún tenía aire en los pulmones. Bell trataba de salir al exterior, pero las raíces no lo dejaban escapar, y pronto, el río se tiñó de rojo, debido a las heridas de Bell.
y una serpiente acuática se vio atraída por la sangre, acercándose rápidamente. Bell trató de esquivarla, pero la serpiente era incluso más rápida que la especie mejorada, y clavó sus colmillos en el hombro de Bell, cuando de repente las raíces que envolvían sus pies desaparecieron. Mirando fijamente a Bell, la especie mejorada se dio vuelta y se fue. Era muy extraño. Justo cuando tenía la oportunidad para acabarlo, se había retirado, pero un extraño sonido se empezó a escuchar, y ahora Bell comprendió por qué la especie mejorada se había retirado. Ese sonido era el de la gran catarata a la que Bell se dirigía. Con todas sus fuerzas, Bell apuñó a la serpiente en su cuello, logrando liberarse, y salió a la superficie, pero era tarde, ya estaba en el punto final de la catarata. Con una última esperanza, extendió su mano buscando algo en lo que aferrarse, pero lamentablemente no encontró nada. Bell fue arrastrado por la catarata más grande del calabozo hacia los pisos inferiores.